Muy bien. Entonces, veníamos diciendo que las hormonas secretadas por la glándula suprarrenal son hormonas que en su estructura química contienen un núcleo de colesterol. He aquí el núcleo de colesterol y por eso la terminación oide, que quiere decir que tienen dentro de su estructura ese núcleo. Aquí vemos que el núcleo de colesterol está constituido por 4 anillos, el A, B, C, D, y una totalidad de 26 carbonos. Resulta que las hormonas, como hormonas, pierden este segmento final, solamente quedan hasta el carbono 21 para considerarse hormonas como cortisol y como aldosterona. Y si tienen 19 carbonos, entonces ya serían hormonas sexuales como la testosterona, pero en general todas tienen en común estos 4 anillos que hemos dicho, más una totalidad entre 19 y 20 carbonos. Entonces esa es la estructura pues como tal que decimos que tienen todos los medicamentos que son de estructura corticoesteroide y las mismas hormonas pues que producen nuestro organismo. Habíamos dicho que teníamos receptores para corticoesteroides en muchas células de mi cuerpo, ¿cierto? Recuerden que tenemos un receptor que se va a considerar receptor mineralocorticoide, que ya dijimos que estaban en las células epiteliales del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Y tenemos otras células, otros receptores que se llaman glucocorticoides, que estos estarían entonces, por ejemplo, en el músculo, en el adipocito, en el hígado, en los vasos sanguíneos, todo lo que dijimos, pues, donde actúa el cortisol como tal. Entonces, cuando damos el medicamento, en este caso, un medicamento que sea de este tipo, pues precisamente porque tienen un núcleo de colesterol, estos medicamentos son liposolubles. Y si son liposolubles, quiere decir que pueden cruzar con mucha facilidad la bicapa lipídica porque no van a pelear con las colitas de ácidos grasos que tenemos en la mitad de la bicapa. Entonces son los medicamentos corticoesteroideos, todos son liposolubles y por eso pueden llegar a los receptores que son receptores intracelulares. Entonces, cuando llegan al receptor, se acoplan, ¿cierto? Ya sea el receptor glucocorticoide o el receptor mineralocorticoide, se forma el complejo fármaco-receptor, se desplaza el complejo hasta el núcleo, se copia un segmento de la información genética, como les explicaba con la aldosterona, por ejemplo, y de eso sale una tira de ARN mensajero, que una vez fabricada la tira de ARN mensajero, dependiendo de si se activó fue el receptor glucocorticoide o el mineralocorticoide, se va para el ribosoma de la célula. Y el ribosoma lo que hace es leer esta información y convertirla en la proteína en cuestión que fuera necesaria. Entonces, por ejemplo, dentro de las proteínas que se sintetizan por el receptor glucocorticoide, tenemos a la lipocortina, que también la llaman anexina, que recuerden que yo les dije que esta es la que bloquea a la fosfolipasa A2 y de esa manera impide que haya prostaglandinas de la inflamación. Y este es uno de los principales mecanismos por el cual estos medicamentos corticoesteroideos se dan precisamente para pacientes que tienen inflamaciones crónicas, porque estoy impidiendo que se formen no solamente prostaglandinas, sino también los leucotrienos, que acuérdense que habíamos dicho que esos leucotrienos eran del tracto respiratorio, muy importantes para producir tos, broncoconstricción. Entonces, de esa manera, al haber lipocortina, se va a bloquear esta fosfolipasa y no va a haber ninguna de esas sustancias inflamatorias. Otra de las cositas que producen, pues otro de los efectos que finalmente producen el receptor de glucocorticoides sobre todo, es inactivar dentro de la célula un factor de transcripción génica que se llama factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta es el encargado de producir también sustancias inflamatorias
Entonces, de esa manera, al impedir que esté funcionando este factor nuclear y que por lo tanto no se sinteticen las citoquinas que yo les había dicho ahora, que se producían por los leucocitos, de esa manera también pues, se reduce entonces la inflamación. Entonces, digamos que estas son las dos razones por la cual los glucocorticoides van a producir entonces su efecto antiinflamatorio muy importante. ¿Lo han entendido o se me perdieron? Creo que está. Listo. Bien, chicos, entonces vamos finalmente a repasar, porque esto ya lo vimos, cuáles son los efectos fisiológicos de la activación de estos receptores. Entonces, cuando se activa el receptor glucocorticoide, va a generar en el organismo hiperglicemia. Ya sabemos que esa hiperglicemia está mediada por la proteólisis, la lipólisis y la activación de la gluconeogénesis en el hígado. A nivel del calcio, ya sabemos que vamos a absorber menos calcio gastrointestinal, que en el riñón vamos a excretar más calcio, eso va a llevar a que se active el aparato hormona, lo cual va entonces a sacar calcio de los huesos, produciendo desgaste del volumen óseo. Se va a permitir el efecto vascular de las catecolaminas sobre los vasos sanguíneos, vasoconstricción. La lipocortina entonces va a bloquear la fosfolipasa A2, siendo eso beneficioso porque va a haber menos prostaglandinas y leucotrienos y por lo tanto también va a reducir el dolor mediado por estas sustancias. Inactiva el factor nuclear kappa beta, disminuyendo la producción de citoquinas de las granulocitos que les había dicho, como la interleuquina 1, la 2, la 6, el mismo factor de necrosis tumoral y de esa manera también finalmente va a impedir la multiplicación de los linfocitos. Estabiliza la membrana de los mastocitos para que no liberen histamina. Disminuye la multiplicación de los linfocitos y su maduración en los ganglios. Entonces eso finalmente se manifiesta con menos anticuerpos circulantes. Y antagoniza, esto es muy importante cuando estos medicamentos se le dan a los niños, los corticosteroides antagonizan la hormona del crecimiento. Por lo tanto, un niño que debido a una patología que pueda tener, amerite el uso continuo de estos medicamentos, podría verse afectado su crecimiento longitudinal, o sea, la talla definitiva que el niño va a tener no va a ser la máxima debido a los efectos del medicamento sobre la hormona de crecimiento. Y los efectos mineralocorticoides, que son los de la aldosterona, pues ya explicamos que aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. Chicos, cuando se reabsorbe sodio, el agua siempre va a arrastrarse por el sodio. O sea, si el sodio se mueve para un lado de la célula, ese mismo agua se va a mover hacia ese mismo lado. O sea que cada vez que yo reabsorbo sodio, también estoy reabsorbiendo agua. Eso quiere decir que se aumenta el volumen de agua y de sodio que hay en la sangre. Y si hay más volumen de plasma, eso quiere decir que la presión arterial va a mejorar. Entonces, por este mecanismo, más el de las catecolaminas que habíamos dicho, ¿cierto? Que se permite la vasoconstricción, estos medicamentos van a producir incremento de la presión arterial en las personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Del volumen plasmático por la reabsorción de sodio y agua. Y en segundo lugar, por el efecto vascular de las catecolaminas que producen vasoconstricción, pero para eso tiene que haber catecolaminas circulantes. O sea que generalmente la presión arterial se va a incrementar es por el efecto mineralocorticoide. Entonces, aumento de la presión arterial. Disminuye la absorción de potasio, eso quiere decir que eliminamos el potasio por orina. Y se aumenta la presión arterial por agua y sodio a nivel vascular, que ya se los había explicado. Muy bien. Entonces, recordemos que les dije que todos estos fármacos tienen los 4 anillos que hacen parte de la estructura del colesterol, ¿cierto? Y vamos a ver, entonces todos van a tener esa estructura básica, pero vamos a ver cómo hay cambios en la estructura que finalmente esos cambios, ¿sí?, van a modificar lo que el fármaco va a producir en el organismo. Entonces, por ejemplo, dentro de los medicamentos que tenemos corticosteroides, vamos a tener unos, por ejemplo, la prednisolona,
que va a tener un doble enlace en el carbono 1,2. Miren acá. Entonces voy a ponerles aquí prednisolona. Tranquilos que yo no les voy a preguntar esas estructuras, solamente es como para darles una idea de qué pasa allí. Entonces, también tenemos otro medicamento que le agregamos un grupo metilo, un CH3, al carbono 6. Aquí tenemos entonces a la metilprednisolona. Y lo que hace, por ejemplo, el agregarle este grupo metilo es que le aumenta el efecto glucocorticoide al medicamento. O sea que se vuelve un medicamento muy bueno para controlar la inflamación, si es a corto plazo, y también va a ser un medicamento muy útil para producir inmunosupresión en pacientes que de pronto necesiten esa característica, ¿sí? Al aumentarle ese efecto glucocorticoide. En cambio, si le agrego un flúor a la estructura química en el carbono 9, miren acá el flúor, entonces voy a poner aquí, este sería la fludrocortisona. Cuando se le añade este flúor, se aumenta notoriamente el efecto mineralocorticoide del medicamento, es decir, que con ese flúor le voy a incrementar el poder de reabsorber sodio y agua a esa molécula química. Y si yo cambio el grupo H, miren acá, el hidroxilo, se cambia por un carbonilo. Un carbonilo es un grupo COO en el carbono 11, ¿sí? Entonces, vamos a tener un medicamento que es la prednisona, que es un medicamento inactivo y que debe metabolizarse, a eso lo llamaríamos un profármaco, porque debe metabolizarse en el hígado para convertirse en el fármaco activo y finalmente producir el efecto farmacológico. Entonces, ahí tenemos a la prednisona. Entonces, la diferencia entre la prednisolona, que se parecen mucho en el nombre, y la prednisona, es que cuando yo doy prednisona, el paciente tiene que tener un hígado funcionando adecuadamente para que esa prednisona se metabolice a prednisolona y ya va a ser la prednisolona el metabolito el que va a hacer el efecto. En cambio, cuando yo doy prednisolona, pues ya estoy dando el medicamento activo. Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Entonces, hay que tener en cuenta las características clínicas del paciente, precisamente para saber cuál de los dos escoge. En un paciente con algún problema hepático, pues obviamente prednisona no va a ser una elección válida. Muy bien, eso pues como algunos cambios en la estructura química que son importantes conocer. Ahora, los corticosteroides, al ser medicamentos liposolubles, pueden ser utilizados por muchas vías. Se pueden utilizar por vía tópica, se pueden usar por vía inhalada, se pueden usar por vía enteral, por vía parenteral, mejor dicho, permiten todas las vías. Ahora, obviamente va a haber unos corticosteroides que serán preferentemente por vía tópica, otros por vía inhalada y otros por vía parenteral, pero en general, pues algunos como la hidrocortisona, por ejemplo, la encontramos en cremas, la encontramos en loción, la encontramos que se llama pues para uso tópico, y la encontramos también en inyectable. Entonces, miren que algunos pueden permitir varias vías de administración, dependiendo de la forma farmacéutica, claro. Hay que tener en cuenta que por piel, o sea, que cuando se va a dar un medicamento tópico, la piel no puede activar compuestos inactivos, o sea, que no sirve de nada dar en piel prednisona porque no se va a convertir en la sustancia activa. Y clínicamente, ustedes como APHs deben sobre todo reconocer que las potencias de los fármacos cambian dependiendo del fármaco. Recuerden que potencia siempre estamos haciendo referencia a la dosis necesaria para producir el efecto. Entonces, vamos a tener un fármaco de referencia y a partir de ese vamos a comparar los demás medicamentos y vamos a determinar sus potencias, es decir, la dosis necesaria para obtener el efecto. Entonces, miren acá en este cuadro, acá tenemos los medicamentos. Traté de escoger pues como los más importantes, obviamente tenemos muchos más. Y la hidrocortisona, este va a ser siempre el de referencia, porque la hidrocortisona, o también la llaman cortisona, realmente es lo mismo que cortisol. O sea que cuando yo le estoy dando a un paciente hidrocortisona, le estoy dando el cortisol que su glándula debería producir. Como la hidrocortisona es el medicamento natural, de origen natural,
Es el único corticosteroide que es de la naturaleza, pues que son moléculas de la naturaleza, los demás todos son sintéticos. Va a ser el de referencia, ¿cierto? La hidrocortisona va a ser el de referencia. Y vamos a decir que entonces la hidrocortisona tiene una potencia antiinflamatoria de 1 y una potencia mineralocorticoide de 1. Recuerden que cuando yo digo potencia antiinflamatoria, también estoy haciendo referencia al efecto glucocorticoide, y la mineralocorticoide es el efecto sobre el volumen plasmático, ¿cierto? Reabsorción de sodio y agua. Entonces, para obtener el efecto mineralocorticoide y antiinflamatorio de la hidrocortisona, con dar 20 miligramos al día, se logra ese efecto de potencia y mineralocorticoide, ¿cierto? De potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide. O sea que esta va a ser la dosis de referencia, ¿cierto? 20 miligramos de hidrocortisona. Aquí les digo las dosis que suprimen el eje por más de una semana. O sea, si un paciente recibe hidrocortisona 20 miligramos diarios por más de 7 días consecutivos, ya sabemos que el eje hipotálamo-hipófisis deja de funcionar y habría que empezar a reducir la dosis de a poquito para poder entonces recuperar el eje. Bueno, miremos la prednisona, que recuerden que la prednisona es inactiva. Inactiva. Listo. La prednisona le aumentamos con ese cambio en el carbono 1, no sé si recuerdan que lo habíamos dicho acá, ¿cierto? Mire, la prednisona también va a tener una modificación ahí. Va a tener entonces una potencia antiinflamatoria mayor que la hidrocortisona y un efecto mineralocorticoide menor. Por lo tanto, quiere decir que tengo que dar menos dosis de prednisona para lograr el efecto antiinflamatorio si lo comparo con hidrocortisona. Y miren que para lograr el efecto con 5 miligramos es suficiente, ¿sí? Con la prednisona. La prednisolona, que es ya la molécula activa, y que por eso muchas veces prefieren dar prednisolona, miren que es el mismo, ¿cierto? 4 y 0.8, la potencia es la misma que la anterior, y también con dar una dosis de 5 miligramos es suficiente para obtener esos efectos antiinflamatorios. La metilprednisolona, que es muy buen antiinflamatorio, miren, tiene una potencia entonces antiinflamatoria de 5 veces la de la hidrocortisona y tiene la mitad del efecto mineralocorticoide de la hidrocortisona. O sea que en un paciente, por ejemplo, que tenga una inflamación muy severa de alguna parte de su cuerpo, como puede ser, por ejemplo, la médula espinal, que sufrió un trauma espinal, pues se cayó de una moto y se golpeó la espalda, entonces se rompió las vértebras y entonces la médula espinal se dañó. Esa médula se inflama. Entonces, a ese paciente, para disminuir esa inflamación de la médula y tratar de reducir al máximo el deterioro neurológico que él va a tener a futuro, entonces se le puede poner metilprednisolona intravenosa para reducir esa inflamación porque tiene muy buena potencia antiinflamatoria, pero miren que no le va a afectar tanto la parte del volumen plasmático, o sea que el aumento de la presión arterial pues no va a ser tan considerable con esa medicación. Ese es uno de los usos de la metilprednisolona. Y miren, pues como la potencia es 5 veces la hidrocortisona, con dar 4 miligramos es suficiente para el efecto. Pues para el efecto de 20 miligramos de hidrocortisona. El deflazacort es otro medicamento de este grupo. Bueno, la dexametasona y la betametasona, las voy a poner ahí juntas porque son muy parecidas, pues en cuanto a la potencia, tienen potencia antiinflamatoria de 25. Miren qué tan grande la potencia antiinflamatoria de la dexametasona y la betametasona. Son fármacos muy buenos antiinflamatorios y miren, a nivel mineralocorticoide prácticamente no tiene ningún efecto sobre la presión arterial. Entonces, de esa manera se vuelven fármacos muy útiles, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas cardíacos de base o hipertensión ya de base, porque pues el efecto sobre esa parte no va a ser tan considerable. Entonces, miren, como el efecto es tan grande, ¿cierto? Con una dosis pequeñita logro este efecto, miren la dosis que habría que dar comparándola pues con la de 20 de hidrocortisona para que sea lo mismo que dar hidrocortisona. Miren la cantidad, pues es muy pequeñita. La triamcinolona es casi siempre inhalada, lo mismo que la beclometasona. Estas se usan entonces para pacientes con inflamación de las vías aéreas, como pueden ser asmáticos, pacientes con EPOC. Entonces aquí tienen más o menos tiene una potencia antiinflamatoria de 5, ninguna potencia mineralocorticoide. Y miren la fludrocortisona,
tiene una potencia antiinflamatoria de 10 y miren la mineralocorticoide tan grande que tiene, o sea que la capacidad de mejorar mucho la presión arterial va a ser muy grande con fludrocortisona. Este medicamento se deja reservado pacientes que tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Addison, y la enfermedad de Addison es básicamente una producen cortisol, no producen testosterona y pues por esa razón habría que darle un medicamento que cumpla como con todos esos efectos. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo lo que quiere decir potencia? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, otro elemento importante que deben conocer de este cuadrito, que lo ven aquí en duración, es que los corticosteroides yo también los puedo clasificar, pues no solo en naturales y en sintéticos, recuerden que naturales solo la hidrocortisona, todos los demás son sintéticos, sino también los puedo clasificar pues entonces en su potencia antiinflamatoria y en la duración. Los puedo clasificar como de corta acción, de acción intermedia y de acción prolongada. Entonces, miren, la hidrocortisona, que es el natural, ¿cierto? Es el que es de corta acción. Es decir, sus efectos duran de 8 a 12 horas, no más. ¿Listo? No más. Ahora, la prednisona, prednisolona y metilprednisolona, miren que todos terminan como parecido, ¿cierto? Esos van a ser de acción intermedia, sus efectos farmacológicos duran de 18 a 36 horas. Y en cambio, el deflasacort, la dexametasona y la betametasona se consideran de acción prolongada porque sus efectos duran más de 36 horas. ¿Listo? Entonces esa es otra forma de clasificar estos medicamentos según su acción. Entonces en acción corta, acción intermedia y de acción prolongada. Muy bien. Listo, chicos, eso es como lo importante. Aquí les digo pues algunas vías de administración de estos medicamentos. Bueno, vamos a ver el elemento de farmacocinética que es como común para todos. Tenemos que estos medicamentos pues se absorben eficientemente por cualquier vía debido a que son liposolubles. Incluso por vía tópica, chicos, así yo administro el medicamento en piel, podríamos tener un efecto de absorción a los vasos sanguíneos importante. Entonces también hay que tener en cuenta que las áreas donde yo debo aplicar estas cremas de corticosteroides deben estar muy bien localizadas al área de la afección y no regar la piel, no regar la crema por toda la piel, sobre todo en bebés o en niños chiquitos. Les voy a hacer esta aclaración. Bueno, dejemos así, no importa. Es que iba a prender la cámara, pero no importa. Miren, niños, a veces cuando un niño está muy quemado, por ejemplo, por el pañal, tienen pañalitis, pues obviamente tienen esa piel inflamada por la quemadura. Entonces, a veces los médicos pueden untarles cremita de corticosteroides al niño ahí en el área del pañal para tratar de reducir la inflamación y que el bebé pues no le duela tanto el área de la quemadura. Entonces, cuando eso se vaya a hacer, cuando una mamá tenga que hacer eso, porque se lo recomendó el médico, es importante decirle a la mamá que se limite a aplicarle la crema en las zonas que están enrojecidas, muy quemaditas, solamente ahí. Que le aplique la crema, ojalá una sola vez al día al niño y solamente por el periodo de tiempo donde se vea inflamado, que una vez vea que la piel ya recuperó un color más rosadito, le quite la medicación, no se la siga dando, y que ojalá cuando le aplique el medicamento lo deje sin pañal el mayor tiempo posible, porque el pañal es una cosa que es caliente, ¿cierto? Está hecho como de un tejido similar al algodón, eso no es algodón, yo no sé eso que tendrá, es porque eso absorbe mucho, fuera de eso tiene plástico, entonces el área del pañal donde está puesto el paño, produce mucho calor en la piel y el calor aumenta la vasodilatación en esa área de la piel. Y ustedes saben que si está vasodilatado, quiere decir que la crema que está en la piel se va a absorber con mucha facilidad y podríamos llegar a tener efectos sistémicos de la medicación tópica en un niño muy pequeño. Y ustedes ya saben que los efectos sistémicos pueden ser importantes, ¿cierto? Entonces, lo ideal es tratar de
reducir al máximo la absorción del medicamento en piel y por eso debe explicarse muy bien cómo debe usarse para evitar esos efectos. Bueno, los corticosteroides se unen a proteínas endoplasmáticas en más de un 90%. De hecho, la proteína que transporta a los corticosteroides, pues es un parte de la albúmina, pero hay una muy importante que es la transcortina. Es una proteína específica que transporta solo este tipo de sustancias corticosteroideas. Entonces, las dos proteínas que transportan son la transcortina y la albúmina. Muy bien. Y recuerden que solo es la fracción libre la que va a hacer el efecto farmacológico. Los fármacos con mayor potencia glucocorticoide son generalmente los que tienen mayor duración. Y vean que es cierto. Miren, por ejemplo, la dexametasona, que tiene una potencia glucocorticoide de 25, es de acción prolongada, ¿sí? Lo mismo la metilprednisolona, pues es de acción intermedia, pero también pues duran más que los que son más mineralocorticoides. El metabolismo va a ser, o sea, cómo eliminamos este medicamento, va a ser por vía hepática, por conjugaciones, o sea, por fase 2. Y la eliminación es fecal y renal. ¿Y para qué se indican? O sea, ¿en qué situaciones clínicas un paciente podría necesitar estas medicaciones? Bueno, pacientes con inflamaciones articulares moderadas, en pacientes con asma crónica que no haya mejorado pues al tratamiento tradicional, entonces necesita tomar el medicamento oral. En pacientes con artritis, ya sean artritis reumatoideas o, bueno, autoinmunes, en enfermedades autoinmunes como es el lupus eritematoso sistémico, como puede ser el eczema, como puede ser la psoriasis, todas esas son enfermedades autoinmunes, van a necesitar estos medicamentos. En el tratamiento paliativo de las leucemias, porque como se disminuye el conteo de linfocitos, entonces va a hacer que esas células que se están multiplicando de manera normal sean menos, entonces ayuda al manejo de una leucemia y también pues de los linfomas. En traumas medulares, para desinflamar la médula y que el daño nervioso sea el menor posible. En pacientes con trasplantes de órganos sólidos, como puede ser riñón, pulmón, corazón, también se les debe entonces dar estos medicamentos para evitar el rechazo al trasplante. Y en mujeres gestantes, siempre y cuando estén en amenaza de parto prematuro. Y esta medicación se va a usar en la mamá no para reducir el parto, porque el parto se va a dar más o menos a la semana de haber empezado contracciones. Se va a dar es para que el bebé alcance a madurar los pulmones y cuando nazca, aunque nazca prematuro, sea capaz de respirar por sus propios medios. Entonces, se le va a poner este medicamento, ¿cuál es? Dexametasona o betametasona, cualquiera de esos dos. Voy a ponerles aquí, dexa o beta, es de los que se usan pues para este proceso. Se le aplican a la mamá por vía intramuscular esta medicación 2 días seguidos y de esa manera se estresa al bebé para que los pulmones del bebé maduren antes de tiempo y produzcan suficiente surfactante para que puedan, cuando salgan a respirar los pulmones, pues puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Entonces, para eso se utilizarían. Entonces, chicos, las indicaciones son muchas. ¿De qué va a depender el uso de uno u otro medicamento? Pues de la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una inflamación articular porque se dio un golpe, acordémonos del paciente que estaba jugando fútbol y que le pegaron una patada en la rodilla, ahí tiene una inflamación en su rodilla, de pronto le mandaron inicialmente AINES y a pesar del ibuprofeno, el diclofenaco que le hubieran mandado no le funcionó, el médico podría decidir que le manda, por ejemplo, una ampolla o hasta 3 máximo diarias de dexametasona intramuscular. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues primero que como tiene tan buen efecto antiinflamatorio, la dexametasona pues esperaría uno que ya no, pues que mejorara pues muchísimo la inflamación. Y hay que tener en cuenta que el medicamento va a tener un efecto prolongado, entonces con darle una ampollita diaria por 3 días máximo es suficiente para obtener ese efecto antiinflamatorio. Y como solamente son 3 días, no va a haber supresión del eje. Ahora, si yo tengo es un paciente, por ejemplo, con una enfermedad autoinmune, como puede ser, por ejemplo, la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune que afecta a la piel, donde la piel se torna descamativa, enrojecida,
puede hasta sangrar, específicamente en las áreas corporales donde se apoya uno, por ejemplo, los codos, en las rodillas, ellos tienen esas lesiones. Ese paciente probablemente para el control de su enfermedad y que desaparezcan esas placas de la piel, pues le pueden dar prednisolona, pero puede que tenga que tomar esa prednisolona por 6 meses, por un año. Entonces, ahí el médico escogería la prednisolona por su efecto antiinflamatorio, poquito efecto mineralocorticoide. Puede que se la dé poquitas dosis, pero como la va a tomar por tiempos prolongados, hay que tener en cuenta lo de la supresión del eje y que puede haber hiperglicemia, que puede haber deterioro óseo, bueno, todo lo que ya habíamos visto que puede producir estos medicamentos. Si es un paciente asmático, se va a preferir entonces los medicamentos que se usan por vía inhalada. Entonces, todo dependerá de la situación clínica del paciente, pues que el médico escoja uno u otro para el tratamiento de sus enfermedades. Entonces, son medicamentos que se usan para muchas cosas. La administración del medicamento, pues depende de la indicación clínica. Por ejemplo, si es para la psoriasis, si la psoriasis no es muy severa, podría ser un medicamento tópico para inflamaciones cutáneas. Por ejemplo, chicos, cuando uno lo pican los mosquitos, cuando uno de pronto se va para clima caliente, que lo pican a uno ese montón de mosquitos y uno queda todo como una piña toda llena de tulundrones, pueden aplicarse, por ejemplo, hidrocortisona en cremita o también betametasona en cremita en cada puntico de una picadura y eso reduce notoriamente la inflamación y la picazón en esa área, pero recuerden que la deben usar por poco tiempo. En casos de personas que tienen eczema, que tienen esas, en este momento no me acuerdo del nombre de la enfermedad, que cuando usan el jabón, dermatitis atópica, que cuando usan el jabón o cualquier producto de estos químicos para desinfección, las manos se les ponen resecas, se les forman unas grietas, eso se le llama dermatitis atópica. A esas personas también se les pueden poner estos esteroides tópicos en cremita, solamente mientras tengan las lesiones cutáneas. Una vez que hayan desaparecido las lesiones, deben suspender la medicación. Si el paciente tiene una descompensación de una enfermedad inmune, está en crisis de la enfermedad autoinmune, puede necesitar la medicación intravenosa a dosis altas para controlar la enfermedad. También en los pacientes que tienen lesiones medulares o lesiones de cráneo que pues cursen con inflamación del sistema nervioso central, también se les puede usar entonces la medicación intravenosa a dosis altas para reducir esa inflamación. Bueno, ya saben que dependiendo de la indicación clínica, si es para paciente asmático, pues va a ser preferentemente la vía inhalada, o sea que todo dependerá pues de la indicación clínica. Para inflamaciones leves, chicos, máximo por 7 días, no más de 7 días, no más, sí, nunca más de 7 días. ¿Por qué? Porque recuerden que después de 7 días de estar tomando cualquiera de estos medicamentos, sobre todo pues si es por vía oral o por vía intravenosa o por vía intramuscular, se va a suceder la supresión del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces, si el paciente lleva 7 días o más recibiendo la medicación, se debe ir bajando de a poquitos la dosis para evitar este problema. ¿Cómo se puede administrar? Bueno, hay varias terapias, hay terapia día alternado, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Se administran dosis grandes de esteroides de acción corta o intermedia en la mañana, cada día por medio. ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué creen ustedes que se prefiere la administración del corticoesteroide por ahí tipo 6, 7 de la mañana? Porque a esa hora es la respuesta fisiológica de aumento de cortisol, ¿no? Muy bien, porque vamos a simular la producción fisiológica que es natural en la mañana, ¿cierto? Entonces la idea es tratar de parecernos lo más posible a lo que el cuerpo hace. O simulando el ciclo circadiano, entonces se le administra una dosis grande de esteroide en la mañana y una dosis más pequeñita en la tarde, tipo 3 de la tarde, para que a las 4 tenga el segundo piquito de cortisol. Entonces, esas son como las dos. De todas maneras, si usted tiene un paciente con corticoesteroides, también pues lo ideal es que usted le diga, póngaselo lo más temprano posible, tipo 7 de la mañana, precisamente para que los efectos sean lo más parecido a lo fisiológico y hagan el menor daño posible.
Dentro de las reacciones adversas, entonces ya conocemos varias, ¿cierto? Vamos a ver las que conocemos. Conocemos muchas metabólicas, por ejemplo, sabemos que el uso crónico de estos medicamentos pueden causar hiperglicemia, que pueden llevar al desarrollo de diabetes mellitus. A eso se le llamaría una diabetes mellitus secundaria a medicamentos, ¿cierto? Puede llevar a hipocalcemia. Esa hipocalcemia entonces va a deteriorar los huesos, lo que lleva a osteoporosis. En los niños, como se antagonizan los efectos de la hormona de crecimiento, entonces se impide el crecimiento pondoestatural en niños. Y pues el riesgo a dosis altas y sobre todo por tiempos prolongados es la supresión del eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal. Entonces, esos son los metabólicos que nosotros debemos conocer. A nivel hidroelectrolítico, cuando el medicamento tiene algún efecto mineralocorticoide, sabemos que va a tener retención de sodio y agua y la persona va a perder potasio. Entonces, en un paciente, por ejemplo, hipertenso, que necesite este tipo de medicación, se debe escoger aquella que tenga la menor retención de sodio y agua para no descompensarle mucho la hipertensión. Lo mismo en pacientes con insuficiencia cardíaca, se deben escoger los fármacos con menos efecto mineralocorticoide para tratar de no descompensarles esa parte cardiovascular. A nivel musculoesquelético, ya sabemos que se disminuye la masa muscular, entonces puede haber debilidad muscular. Debilidad no quiere decir que el paciente no sea capaz de moverse, no, él se mueve, pero se siente más débil, sabe que ha perdido fuerza muscular, por ejemplo. Y en los huesos, pues ya sabemos lo de la osteoporosis. Adicionalmente, sabemos que el uso inhalado de estos medicamentos puede producir que un hongo que vive normalmente en nuestras mucosas, que se llama la Candida albicans, precisamente por la inmunosupresión localizada en la mucosa, que los mastocitos y todas las células del sistema inmune que están en la boca ya no están tan activos por efecto del medicamento, entonces la candidiasis aparece, coloniza con más facilidad y aparece pues la candidiasis orofaríngea, que puede producir unas placas blanquecinas en la piel, que si uno las desprende sangran y duelen mucho, sobre todo para tragar al paciente le duele mucho. Entonces, para evitar que el paciente que usa corticosteroides inhalados le aparezca la candidiasis, se le debe recomendar al paciente enjuagarse, pongámoslo así, enjuagarse la boca con agua después de la inhalación. Con eso basta, porque entonces está quitando la medicación que se queda pegado en la mucosa, la está lavando, la está enjuagando y ya no va a ser el efecto de inmunosuprimir y por lo tanto la cándida no va a pegar. Entonces hay que recomendarle esto. Otra cosa importante es que como los fibroblastos ya no pueden llegar a los sitios adecuados de donde hay lesiones de la piel y tampoco hay suficiente colágeno, entonces la piel disminuye la turgencia, como la hidratación de la piel, como el que la piel se vea sana, y la elasticidad de la piel se pierden y se vuelven pieles muy similares a las de los viejitos, que es como una piel así tipo pergamino, súper delgadita, súper delicada. Entonces, por eso es muy importante decirle al paciente que cuando use estos medicamentos por vía tópica, los use por el menor tiempo posible para evitar esta pérdida de colágeno y de elasticidad de la piel. En el sistema nervioso central puede haber cambios en el estado de ánimo, sobre todo en personas que ya tenían predisposición a este tipo de situaciones. En algunos puede haber insomnio y nerviosismo. En los ojos, con el uso crónico, pueden aparecer cataratas y glaucoma. A nivel cardiovascular puede aparecer hipertensión o descompensarse la hipertensión. Por la retención de líquidos puede haber edema en las extremidades y descompensación cardíaca. A nivel del sistema inmune, pues ya sabemos que se aumenta el riesgo de infecciones y pues como yo no estoy permitiendo las prostaglandinas ni tampoco que se produzcan en el sistema nervioso central, no va a haber fiebre ante una infección, entonces el paciente ni siquiera se va a dar cuenta que está haciendo una infección, entonces es muy importante cuidarlo de infecciones. Y el tracto gastrointestinal va a aparecer gastritis y riesgo de úlceras, porque recuerden que si yo estoy bloqueando la fosfolipasa A2, tampoco voy a permitir las prostaglandinas constitutivas dentro de esas las que producen el moco en el estómago y por eso las corticosteroides pueden dar gastritis. Muy bien, por último, dentro de las reacciones adversas,
Les quiero hablar del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing siempre aparece ante el uso crónico, aparece por el uso crónico y prolongado, y a dosis relativamente altas de estos medicamentos. Entonces, el síndrome de Cushing son unas características físicas que aparecen en la persona que uno las reconoce fácilmente y entonces cuando uno las ve, uno asume que el paciente está tomando este tipo de medicación y que de entrada, como esa medicación ha sido usada por tiempos prolongados, ya debe tener supresión del eje, entonces no se le pueden suspender bruscamente los medicamentos corticosteroides. ¿Qué características clínicas tienen las personas con síndrome de Cushing? La cara se les pone redonda, miren la cara de este bebé, ¿cierto? Entonces se dice que es una cara de luna llena, porque son así todos redonditos la carita, porque aumentan la cantidad de tejido adiposo en esta parte, específicamente el rostro. Fuera de eso, como la piel se vuelve una piel más delicada, más poco gruesa, ¿cierto? Es una piel que se pierde elasticidad y pierde grosor, entonces los vasos sanguíneos que irrigan la piel se observan con mucha facilidad, dándole en los cachetes una coloración enrojecida. Entonces, por eso se le ven los cacheticos rojos en la cara. A nivel del tronco, se observa entonces que la grasa corporal se acumula en abdomen y en la parte alta de la espalda. Entonces, eso da una apariencia de tener una joroba. Sí, miren este niño aquí también que se ve como todo gordito y miren el tronco también como se le ve de barrigoncito, como un aumento de la grasa allí, una grasa normal, pero en las extremidades, la proteolisis, las extremidades entonces se ponen más delgaditas, ¿cierto? Los músculos de las extremidades son músculos más débiles, menos voluminosos, entonces las extremidades se ven más bien delgaditas comparadas con el resto del cuerpo. La piel se pone una piel delgada y como la piel ha perdido colágeno ante los estiramientos bruscos de la piel, como puede suceder en la parte abdominal por el aumento de la grasa, entonces aparecen las estrías. Entonces las estrías se ven en la piel de la persona. La cicatrización de las heridas se reduce porque no hay fibroblastos que lleguen a reparar rápido las heridas. Eso aumenta también el riesgo de infección y obviamente puede haber riesgo de osteoporosis. Entonces, esas son las características clínicas de una persona con síndrome de Cushing. Como les digo, por el uso crónico y sobre todo también a dosis altas de esta medicación. Cuando la dosis se va bajando, porque se le piensa suspender o porque ya no necesita esas dosis tan altas, generalmente parte de estos aspectos clínicos desaparecen. Entonces, por ejemplo, la cara ya no es tan redonda, ya se recupera pues como el rostro normal que tenía la persona. También de pronto disminuye un poquito la grasa central, pero, por ejemplo, las estrías van a permanecer, lo mismo que el deterioro óseo va a permanecer y también la pérdida de turgencia en la piel, pues alguna va a permanecer. Entonces hay que aclararle al paciente pues que puede cambiar estos cambios físicos cuando necesita estas medicaciones por tiempos prolongados. Bueno, ¿y qué cuidados voy a tener yo para tratar de disminuir las reacciones adversas? Porque como vemos, pueden ser muchas dependiendo de cómo se utilice la medicación. Si yo la uso por periodos prolongados, normalmente no va a ser sino el efecto antiinflamatorio, de pronto el efecto de hiperglicemia y no más. Pero si la uso por tiempo prolongado, empiezan a aparecer todas las otras alteraciones. Entonces, estos cuidados obviamente son para personas que la reciben por tiempos por más de una semana. Suplementar con calcio la dieta del paciente, entonces él debe consumir tabletas que tengan calcio, puede ser carbonato de calcio o citrato de calcio, que es la forma que tenemos farmacológica pues de dar calcio. Se le deben dar de 1 a 1,5 gramos de calcio al día y ese calcio debe ir acompañado de vitamina D, porque la vitamina D favorece la absorción del calcio. Entonces recordemos que el esteroide no permite la absorción gastrointestinal del calcio. Entonces por esa razón es que yo le tengo que dar más calcio a ese paciente y acompañado de vitamina D para que se mejore un poquito la absorción, para tratar que esa poca absorción gastrointestinal pues sea menos poca, o sea que absorba alguna cosita. Sugerirle al paciente una dieta hiposódica porque recordemos que estamos reteniendo sodio en el riñón y pues si yo tengo mucho sodio en la dieta pues voy a empeorar la carga de volumen plasmático. Se le decía al paciente que cada año se debe vacunar para la influenza,
para evitar infecciones pues por influenza que en él pueden ser muy graves y lo pueden llevar a la muerte. Y a estos pacientes se les debe decir que no deben usar vacunas vivas durante el tiempo que estén bajo el tratamiento corticoesteroide. No porque la vacuna le vaya a producir la enfermedad, no, no es por eso. Es sobre todo porque no va a ser la respuesta inmune suficiente y no se va a defender de la vacuna. Entonces, a estos pacientes, en general, no se deben usar vacunas vivas. ¿Qué vacunas vivas conocen ustedes? Pues que sean de virus vivos atenuados. ¿O no saben? Viral. La de la tuberculosis, muy bueno. La de la tuberculosis, que es la BCG que se le pone a los recién nacidos. La triple viral SRP, ¿cierto? Sarampión, rubeolas, papera. La de la fiebre amarilla. Son vacunas vivas, ¿sí? Entonces, estas vacunas no se le debe poner a estos pacientes. Bueno, se le debe decir al paciente que ante Profe, cualquier... Hola. entonces, por ejemplo, que utilizan, por ejemplo, hay veces el veneno de algún animal para contrarrestar en caso de que lo piquen, ¿qué se haría ahí? Pues, o sea, que, por ejemplo, en caso de que a este paciente lo pique algún animal, por ejemplo, que yo he visto que se utiliza el mismo veneno del animal para tratarlo, ¿qué se haría ahí? Mm, pero en que dame un ejemplo que hayas visto, porque yo, la verdad, pues la única que he visto es la apiterapia, que es la terapia con abejitas, es que para los pacientes con artritis, pero pues ahí no pasa nada porque tú estás inyectando un veneno, en una vacuna, en un virus, Ah, ni una así. bacteria viva, sí. No, no habría pues un problema en teoría, pero solamente conozco esa terapia, no conozco otra. No sé si tú conoces otra de la que me estuvieras hablando. Bueno, antes le estabas diciendo que ante cualquier deterioro del estado general, cualquier molestia que él sienta como el dolor en el cuerpo, como que se sienta que no es capaz de levantarse, que ha perdido la energía para moverse, eso puede ser un indicador clínico de infección en un paciente que tiene corticoterapia. Recuerden que ellos no hacen fiebre ante una infección porque el mismo corticosteroide impide la manifestación de la fiebre. Por esa razón, a ellos hay que decirles, vea, cuando usted se sienta maluco, que usted siente que se está como enfermando, pero no hace fiebre, aunque no haga fiebre, consulte. De pronto sí está haciendo la infección y como ellos están inmunosuprimidos, ustedes saben que una infección en ellos puede ser grave. Se les debe decir que deben evitar conglomerados de personas, no deben ir a hospitales a visitar a nadie. En el hospital hay bacterias muy resistentes y ellos se les puede pegar facilito. Tampoco deben ir a las guarderías, que es el Palacio del Moco. Los niños pues transmiten a través de sus vías respiratorias muchos virus, entonces ellos tampoco deben ir allá. Ni tampoco deben ir a partidos de fútbol donde haya mucha gente concurrida, ni a conciertos, o sea, mejor dicho, que eviten los conglomerados de personas. Valorarle la glicemia y los electrolitos al menos una vez al mes. Recordemos que ellos tienen el riesgo pues, de volverse diabéticos, entonces es bueno que una vez al mes estemos controlando eso. También el potasio, porque como ellos pierden potasio, pues estar mirando esos niveles. Valorar el estado hídrico, pues saber qué tanta retención de sodio y agua están haciendo. Y se le debe decir que si ha ganado más de 1 kilo o ha perdido más de 1 kilo de peso en una semana, pues debe avisar, porque eso quiere decir o que está reteniendo, si sube 1 kilo, quiere decir que está reteniendo mucha agua y mucho sodio. O al contrario, si lo pierde, pues de pronto pues, no está haciendo el efecto esperado de la medicación. Bueno, explicar la aparición del síndrome de Cushing y el riesgo de la supresión del eje hipotálamo hipófisis y que por eso el medicamento nunca se suspende de manera brusca, sino paulatina. Bueno, chicos, básicamente eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. A mí es un tema que me gusta mucho, me parece muy lindo el tema de corticosteroides. Mejor dicho, creo que las clases de dolor y la de corticosteroides son las que más me gustan. Ay, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué opinarían de un paciente, por ejemplo, el del trauma de la rodilla, al que el médico le manda diclofenaco, 3 ampollas de diclofenaco al día y adicionalmente le manda dexametasona, también 3 ampollas diarias? ¿Ustedes qué opinan de ese tratamiento? Piensen desde la farmacología.
Profe, no es un tratamiento de pronto muy exagerado como para un primer uso, no debería primero utilizarse solamente el diclofenaco y después, si el diclofenaco como AINES no funciona, añadir ay, se me olvidó el nombre. ¿La fosfolipasa 2 o cuál? No, Bueno, no, pero sí, la ciclooxigenasa. Bueno, no, profe, no el importa. otro que utilizó o sea, el otro, Dexametasona. exacto, la dexametasona. Ah, ya, ya. Ok, Cami, sí, estás en lo correcto. Digamos que 3 días consecutivos ambas combinaciones no son válidas, porque primero, recordemos en la escalera, perdón, en la cascada de la inflamación, que tenemos la fosfolipasa 2, que es la que va a hacer que se convierta ácido araquidónico los fosfolípidos. Y del ácido araquidónico es que finalmente van a salir las prostaglandinas, pero para que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandina necesita la ciclooxigenasa. Entonces, ¿de qué me sirve bloquear la ciclooxigenasa? Y también la fosfolipasa 2. Si con bloquear solo la fosfolipasa yo obtendría el efecto del bloqueo de la ciclooxigenasa, o sea, no tiene sentido combinar los dos medicamentos simultáneamente por tiempos, pues, en este caso los 3 días que les dije. Entonces usted cuestione eso, porque no deberían darse simultáneamente. Ahora, ¿cómo podrían usarse y ser válido? Tendríamos que tener en cuenta que los AINES empiezan a hacer efecto farmacológico rápido. A la media hora de haber puesto, máximo 1 hora, pues si la inflamación es muy severa, de haber puesto el AINES, se obtiene un efecto farmacológico adecuado, es decir, que ya hay bloqueo de la ciclooxigenasa y hay producción de poquitas prostaglandinas y eso reduce la inflamación, reduce el dolor. El problema con los corticosteroides es que si yo le pongo la dexametasona, recuerden que la dexametasona debe ir a la sangre, de la sangre llegar a la célula, penetrar la célula, encontrar el receptor, irse para el núcleo, hacer la síntesis de ADN, pues de la tira de ARN mensajero, sacar esa tira de ARN y pasarla al ribosoma y que el ribosoma finalmente fabrique la proteína. Entonces, es un proceso largo. Entonces, ningún corticosteroide hace efecto de manera inmediata. Los corticosteroides pueden tardar entre más o menos 2 horas hasta 3 horas en empezar a verse los efectos. Entonces, ¿cómo podría ser válido el uso de la combinación AINES-corticosteroides? Que en el momento del trauma se le ponga el diclofenaco, claro, para que le empiece a hacer efecto rápido, y después del diclofenaco le pongamos la dexametasona con el objetivo que, acuérdense que la dexametasona dura hasta 36 horas. Entonces, de manera tal que el diclofenaco empieza a hacer efecto ya y la dexametasona empieza a hacer efecto para las 2 horas. Pero que el efecto de la dexametasona, que va a ser prolongado, ya no necesitaría más diclofenaco. ¿Sí me entienden? O sea que es válido solamente el inicio del tratamiento, la combinación, pero con el objetivo de que uno haga el efecto ya y el otro lo haga más tardío. Pero de ahí en adelante, usar solamente uno de los dos. O la dexametasona o seguir solo con el diclofenaco, pero ya no tiene sentido usarlo los dos juntos. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. Porque es una combinación bastante frecuente y que realmente desde la evidencia científica, pues son muy poquitos casos en los que se justificaría esa combinación y no son nunca después de trauma. Son más bien en pacientes con artritis reumatoideas, con problemas pues articulares muy serios, que ya por otras razones se pueda combinar. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema y que lo hayan entendido. Ustedes saben, chicos, que cualquier